Saludos, bienvenidos a el otro tutorial de Inkscape. Vamos a estar viendo nuevas funciones del programa. Documento nuevo. Vamos a cerrar acá la ventana de exportar. Si usted cuando la dejó abierta, cuando cerró el documento, ya vuelve a aparecer. Simplemente la cierra. Ya sabe que se llama desde acá. Archivo, exportar PNG. Vamos a ver acá estas funciones que son las de relleno. El relleno y la línea, o sea, el color de la línea y el contorno, el texto, las capas. Bueno, ¿qué vamos a rellenar? Bueno, primero tendremos que crear o texto o alguna forma. Vamos a crear en este caso un rectángulo o cuadrado. Y acá fíjense que donde tengo relleno y borde, tengo el color de relleno. El color de borde es el color de la línea, o sea, del contorno. Y acá usted escoge el color, o bien lo selecciona acá porque tiene algunos valores específicos para CMYK, o se va para acá y selecciona cualquier color que usted tenga en su barra de color. Recuerden que yo modifiqué esto, vamos a ponerlo Inkscape por defecto, así que usted ahí selecciona el color que usted decida. Ese es el color de relleno. ¿Cómo le añado trazo a esto? Color de trazo, fíjense que aquí tengo color uniforme, color gradiente lineal, el gradiente radial, degradado de rejilla, patrón. Escojo si quiero un color uniforme. Este primer cuadro que dice aquí, color uniforme, inmediatamente me aparece. Pareciera no verse porque el contorno está muy fino. Ahí está, lo ven, lo acerqué con la lupa, pero está muy fino. Si quiero que ese contorno sea más grande, selecciono la forma y aquí puedo poner en qué medida quiero que me muestre el tamaño de la línea. Puedo poner en este caso punto y le puedo decir, bueno, quiero un punto. O sea, por acá pueden hacerlo, pero acá, fíjense, acá abajo también tienen relleno y te marca el color de relleno, trazo te marca el color de trazo, y si le das clic con el botón derecho se despliega opciones ya predefinidas: 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5. De esa manera usted controla el grueso del contorno, o sea, de la línea, y el color de la línea, y también el color del relleno. Ese relleno puede ser degradado. ¿Cómo? Selecciono la herramienta de degradado, que es esta que está acá, crear y editar degradados. Presiono el botón, lo dejo presionado y arrastro. Y ahí estoy viendo el degradado. Cada punto de esto yo puedo seleccionarle un color. Vamos a escoger aquí este color, simplemente dándole clic. Tienen que tener seleccionado el punto. Fíjense que este está azul y este está blanco. El que está blanco está inactivo. Vamos a seleccionar ahora este. Ahora está activo este, inactivo este. Y escojo otro color. De igual manera ustedes pueden, presionando la tecla Control, como están viendo ahí en el capturador de teclas, más clic. ¿Dónde lo añado? Doble clic. No, ajá, con doble clic lo añaden. Doble clic, ok. Con doble clic añaden nuevos puntos. Esos nuevos puntos pueden tener nuevos colores en el degradado. De esa manera crean un relleno con degradado en Inkscape o degradado plano. Si usted quiere que sea plano, lo selecciona y selecciona un color plano. Cambio. Si quieren cambiar el color del trazo, otra opción es arrastrar el color. Lo arrastran y lo paran sobre el trazo o sobre el fondo e inmediatamente, claro, la línea blanca no se va a ver, vamos a ponerla en azul. Y así, de esa manera también cambian el color del relleno o el color del trazo, simplemente arrastrando o presionando la tecla, Shift más clic. Cambia, por supuesto tienen que tener la figura seleccionada. Fíjense cómo cambia el color del fondo. Voy a ponerlo negro, Shift más clic. Esa es la forma, o arrastrándolo, porque solo presionar el botón cambia el color del relleno, pero no cambia el color del contorno. El color del contorno es Shift más clic con el botón izquierdo. Muy bien, entonces así vieron cómo se pone color a las figuras y a las líneas que usted tenga acá en Inkscape. Nos vemos en el siguiente tutorial.